Bien, entonces hay algunos factores que mantienen que la sangre pueda mantenerse líquida. Y normalmente cuando la arteria no tiene ningún problema, no hay ateromas, la sangre circula de forma lineal. Pero cuando hay ateromas, entonces ahí a veces las plaquetas pueden golpearse y se pueden activar y formar un coágulo. Y esto va agravándose y el paciente puede tener émbolos a distancia, que puede ser en el cerebro, ¿no? O en el corazón, dependiendo de los émbolos. Realmente cuando una paciente pasa los 50 años, tiene ateromas en la carótida, ¿no? Y a veces hay pequeños eventos, se desprenden los ateromas y causan pequeños eventos o pequeños multiinfartos, o pequeños infartos. Y hay personas que van perdiendo la habilidad, por ejemplo, para firmar, para poder articular palabras, dependiendo del área. Entonces siempre es bueno alimentarse sano, hacer ejercicio para poder evitar todos estos factores, y a pesar de eso hay factores genéticos que hacen que uno tenga hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, ¿no? Que eso tenemos que controlar eso mediante nuestros chequeos, mirando a los padres, a nuestros familiares, a nuestros abuelos, para poder evitar estos eventos. La mayor parte de las enfermedades, las muertes en países desarrollados son enfermedades cardiovasculares, cardioembólicas sobre todo, ¿no? Problemas cerebrales, problemas infartos cardíacos, y nosotros podemos prevenir estas enfermedades con los cuidados necesarios. Entonces, hay factores que el mismo endotelio, supongamos que esto sea la arteria, y el endotelio, la pared de endotelio va a liberarse a sustancias como el óxido nítrico, por ejemplo, la prostaciclina, la PGI2, que van a mantener la sangre anticoagulada. Tenemos algunos factores como la proteína C, tenemos la antitrombina. Todos estos factores juegan a favor de la anticoagulación. Y hay otros factores que juegan a favor de la coagulación, por ejemplo el tromboxano, las plaquetas, el fibrinógeno. El fibrinógeno está en la sangre de forma líquida y cuando se activa va a volverse una sustancia insoluble, que es la fibrina. Entonces el fibrinógeno se convierte en fibrina y la que finalmente va a estabilizar con el factor 13, el coágulo, ¿no? Entonces estos son factores que van a intervenir para mantener la homeostasis en la sangre. Y nosotros tenemos que cuando existe una lesión vascular, por ejemplo, lo primero que sucede es que se liberan algunas sustancias que van a producir vasoconstricción, ¿no? Cualquier lesión en el vaso va a producir vasoconstricción como una respuesta inmediata. Y generalmente, como hemos dicho, que las plaquetas circulan, pero no se adhieren al endotelio, ¿no? Porque tienen cargas similares. Pero de una vez que hay lesión endotelial, las cargas son diferentes y son atraídas las plaquetas para poder adherirse al endotelio y poder reparar transitoriamente o evitar el sangrado, ¿no? Hasta que el epitelio nuevamente se repare, que son en promedio de 7 días. Entonces, esta adhesión es por la carga negativa que tienen y la atracción hacia las plaquetas, y el otro porque hay receptores aquí. En el subendotelio hay receptores, y receptores para que, por ejemplo, el factor de von Willebrand, receptor de colágeno, que tienen los mismos receptores de las plaquetas, por eso son atraídas. Entonces se van a adherir, se forma una línea, ¿no? Y al adherirse se activan las plaquetas. Cuando las plaquetas golpean, ¿no? Por ejemplo en la malopatía, por eso sea anticoagulante, golpean a las plaquetas, se van a activar. Y al activarse van a liberar lo que es el tromboxano y el ADP, que están dentro de las plaquetas. Y estos tromboxano y ADP van a poder evidenciar un receptor que es la glicoproteína 3B2A, que se va a unir a otras plaquetas. Y a esto le llamamos agregación. Es decir, la primera línea, cuando hay lesión, se llama adhesión plaquetaria. Y estas, cuando se adhieren, se van a activar y liberan dos sustancias, el tromboxano y el ADP, que van a unirse. Son glicoproteínas que son receptores que se van a unir a otras plaquetas y se van a agregar. De esa manera se agregan plaquetas, se van agregando, se van activando,
y se van agregando, activando por medio del fibrinógeno que está circulando en sangre, que se une en esos receptores y se activa y se convierte en una sustancia soluble, de manera que esa unión ya no se va a formar un coágulo permanente, ya no se suelta, entonces se va a formar lo que es la agregación plaquetaria. A eso llamamos agregación plaquetaria por consecuencia del tromboxano y el ADP. Entonces acá tenemos ya la agregación plaquetaria. La primera es adhesión, agregación plaquetaria, y después de eso, ya al activarse la fibrinógeno y convertirse en fibrina, se va a formar una red de polímeros, una sustancia que hace que el coágulo sea más firme, permanente, y a través del factor 13 le va a dar estabilidad a este coágulo. Cuando ya se repara el tejido, porque el coágulo no permanece ahí durante toda la vida, se va a disolver este coágulo. Cuando se regenera este epitelio dañado, el mismo epitelio libera una sustancia que es el laminógeno tisular. Endógenamente nosotros lo hacemos y por eso que esos coágulos se disuelven. No se desprenden y se liberan, sino se disuelven. Y esto sucede endógenamente, ¿no? Y más adelante vamos a ver que esta sustancia es preparada mediante tecnología de ADN recombinante para poder tratar los coágulos ahora y salvar vidas, pero en grandes dosis. Bien, esto es la plaqueta, por ejemplo. Es un corte plaquetario. Acá vemos gránulos alfa, gránulos densos que liberan el ADP y el tromboxano. Recuerden que el tromboxano es sintetizado en la ciclooxigenasa, en la 1. Y esta ciclooxigenasa, luego de sintetizar el tromboxano, se va a almacenar acá, en estos gránulos densos. Cuando se activan las plaquetas, el ADP y el tromboxano se van a liberar y van a expresar glicoproteínas externas que van a unirse a otras plaquetas. Se unen entre plaquetas a través de esta glicoproteína 3A, 2B, y se unen y se van agregando. A esto le llamamos agregación plaquetaria porque esta se agrega a otro y forma el coágulo, ¿no? Acá se ve estos receptores. Entonces, cuando nosotros queremos dar un antiagregante plaquetario, podemos utilizar este blanco, o bloqueamos la unión del ADP a su receptor, y ahí tenemos el clopidogrel, que es el Plavix, el famoso Plavix, que es muy usado en cardiología, y el inhibidor del tromboxano A2, que es el ácido, que es producido a través del ácido araquidónico, y a esto le damos la aspirina, la famosa aspirina, o el ácido acetil salicílico, ¿no? Y ambos producen un bloqueo, una inhibición irreversible. Es decir, que esta plaqueta, que no es una célula porque no tiene núcleo, es un fragmento de célula, la célula es el megacariocito, no puede resintetizar nuevamente estas enzimas, ¿no? Estas sustancias, de manera que si yo inhibo irreversiblemente la unión del ADP a su receptor o el tromboxano, ¿no? Va a ser durante todo el tiempo que vive la plaqueta, y el tiempo de vida de la plaqueta es en promedio de 7 a 10 días. Algunos dicen menos, pero por hoy es un promedio de vida de las plaquetas, de manera que si alguien toma aspirina hoy en día, ahorita, va a bloquear va a inhibir la liberación del tromboxano, ¿no? Una inhibición irreversible, de manera que ya no va a haber agregación plaquetaria y el paciente no va a poder ser operado si es que ingresa a emergencia, porque podría sangrar. Entonces, por más que le demos una aspirina que actúa rápido, en media hora, en una hora ya no lo vamos a encontrar en sangre, pero el daño que ha hecho va a ser permanente durante todo el tiempo de vida de las plaquetas. O sea, hay medicamentos que tienen acción rápida, acción corta, pero no significa que su efecto sea corto o transitorio. Podría confundirlo. Depende del mecanismo de acción. Porque en este caso es un bloqueo irreversible y va a permanecer sin la liberación de tromboxano o ADP durante todo el tiempo que viva esta plaqueta, que son en promedio de 7 y 10 días. Y es por eso que ustedes, cuando están van a entrar a la emergencia o hospitalización en su internado, van a preguntar al paciente que va a entrar a sala si ha tomado o no, si toma aspirina. Porque si toma aspirina y no los dice y no lo tiene en cuenta y no le dicen al anestesiólogo o al médico, esa persona podría desangrarse en sala de operaciones. Entonces, ahí tendrían que utilizar, si es una emergencia, tienen que entrar igual, pero tendrían que utilizar algunos factores que el anestesiólogo y el cirujano tengan presente que existen eso, ¿no? Para poder contrarrestar el efecto de estas sustancias. Entonces,
coagulación. Tenemos acá todos los 13 factores de coagulación. El fibrinógeno, cuando se activa y se convierte en 1A, se convierte en fibrina. El 2 se convierte en 2A, la protombina se convierte en trombina, ¿no? Y así tenemos todos los factores de coagulación más importantes. El factor 2 y el factor 10 son los más importantes y son los blancos terapéuticos para la anticoagulación, ¿no? Factor 10. Entonces, ¿por qué? Porque ahí inicia la vía común, ¿no? Con la activación o la formación del factor 10 empieza la vía común, que es, como su nombre lo dice, común para la vía intrínseca y para la vía intrínseca. Cuando uno sufre una lesión vascular, lo primero que sucede es que se activa la vía extrínseca. Algunos dicen que es paralelo, pero la vía extrínseca es lo que se activa primero porque hay un daño, hay un compromiso del factor 7. Hay una liberación del factor 3 tisular, el factor tisular, que se libera y se une al factor 7. ¿No? Esto activa el factor 10, 7 más 3 para recordarse, activar al 10 y inicia toda la vía común, que va a ser común también para la vía intrínseca. Paralelamente, esta trombina se dice que activa a otros factores para amplificar, porque esta es la vía de la iniciación. Y la vía de la amplificación, esta trombina va a activar al factor 5, al factor 8, al factor 5, a la cual se une para poder convertir la protombina en trombina, ¿no? Al factor 12, al factor 9, de manera que se va a amplificar, se amplifica. Y esta cascada de coagulación, por la vía intrínseca, el factor 12 va a activar al 11, el 11 activa al 9, el 9 se une al 8 para activar al 10. Entonces, lo más importante acá es la activación del 10, que va a convertir la protrombina en trombina. Entonces, el 10 y el 2 son los blancos terapéuticos, porque al bloquear esto, ya no sucede que el fibrinógeno, que es soluble, se convierta en una sustancia insoluble y pueda formar el coágulo de manera permanente, ¿no? Entonces, la red o la malla de coágulos es gracias a la activación del fibrinógeno, que se convierte en fibrina. Y acá tenemos algunos anticoagulantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los parenterales, las heparinas, la no fraccionada, la de bajo peso molecular. Y la heparina es una sustancia natural que no circula en sangre, pero se va a transportar en los gránulos que se van a acumular acá, en los mastocitos, en los basófilos, ¿no? Que se encuentran en el hígado, en el intestino, en el pulmón, ¿no? Y que se va a liberar cuando sucede toda esta cascada de la población y se va a unir a la antitrombina 3, ¿no? Y se va a potenciar esta unión de la antitrombina 3. Como su nombre lo dice, va a evitar la actividad de la trombina. Se va a unir y es un anticoagulante potente, ¿no? Porque se va a unir y va a evitar la actividad del factor 2, la trombina, y también actúa a nivel del factor 10, ¿no? Como posee una carga negativa, se puede unir a todas las proteínas. Y es por eso que el antídoto de la heparina es una proteína, que es la protamina. La heparina se une a todas las proteínas plasmáticas que encuentra, ¿no? Y se va a unir a la protamina cuando nosotros tenemos un evento adverso, por ejemplo, ¿no? Para contrarrestar el efecto adverso, le damos protamina, ¿no? Y realmente esto de acá es empleado como antídoto en caso de que haya sangrado, que no podamos medir la terapia, ¿no? Entonces, actúa inmediatamente cuando sea intravenosa, pero también se puede dar de forma simultánea, que demora un poco de 1 hora, 2 horas, dependiendo de la dosis. Es un medicamento dosis dependiente porque dependiendo de la dosis yo puedo dar dosis profiláctica o dosis terapéutica. Y el tiempo de vida es más corta, de manera que te puedo administrarlo cada 6 horas y regular el tratamiento para poder predecir el efecto terapéutico. ¿En qué caso lo usamos? Cuando haya trombosis venosa profunda. En miembros inferiores, aquellas personas que tienen varices, le podemos dar, porque esas personas que están postradas, los obesos, los que están estáticamente por más de 4 horas, los que tienen varices, los que están inconscientes, se les anticoagula para evitar los trombos. Y estos trombos podrían formarse en miembros inferiores y migrar hacia el pulmón y causar una trombosis venosa o trombosis pulmonar. Aquellas personas que ustedes ven que no tiene un cuadro respiratorio, pero que está postrado,
y de pronto hace insuficiencia respiratoria, tienen que sospechar de que es una trombosis pulmonar o un tromboembolismo pulmonar. No ha estado con un cuadro de fiebre, tos, nada, ningún cuadro respiratorio, y de pronto tiene dificultad respiratoria y a veces tienen que intubarlo. Entonces, sospechen de una trombosis, trombosis en miembros inferiores y que se ha formado un coágulo y ha viajado al pulmón. Bien, entonces, en este caso nosotros vamos a dar heparina. Heparina no fraccionada inicialmente y posteriormente ya podemos pasarle a la warfarina, a la enoxaparina, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso. Y cuando nosotros queramos al paciente prepararlo para la casa, nosotros ya 5 días antes que podamos predecir, podemos iniciar la dosis con warfarina. La warfarina se inicia unos 4 o 5 días antes de la que yo puedo predecir su alta, o algunos lo inician ya inmediatamente, pero el efecto de la warfarina no es rápido, demora más o menos el tiempo de 2 a 3 días, de 3 a 5 días se da el efecto máximo, porque al tercer día yo le pido un INR, que es un control de laboratorio, que es tiempo de protombina, y tengo que encontrar el INR en un rango de 2 a 3, y esto lo voy repitiendo a diario para ver si se mantiene entre este rango. Si se mantiene en 2 controles este rango, yo podría ya, si el paciente está en condiciones de alta, quitar la heparina y dejar solamente con la warfarina para que siga un tratamiento ambulatorio. Pero tiene que ser bajo control. Y ahí vamos a explicar cómo es la dosis de warfarina, porque la warfarina es un tratamiento individualizado. Puedes tener 10 pacientes con warfarina, y pueden tener dosis diferentes. Y eso va a depender de lo que posteriormente vamos a ver, de algunos factores importantes que ustedes tienen que tener presente. Entonces, cuando una persona tiene trombos, lo primero que actúa es la heparina, y puedo darle inmediatamente también warfarina, pero no para que actúe inmediato, sino que pensando que a partir del tercer día yo voy a comenzar a ver su efecto. Y si yo tengo 2 controles en el rango entre 2 a 4 como anticoagulante, si está en condiciones el paciente, puedo retirar ya la heparina, que es más peligrosa, puede causar más sangrado, y dejar la warfarina. Pero ambos hay que controlarlo en laboratorio, ¿no? Que vamos a diferenciarlo, qué controles necesita cada uno. En tromboembolias recurrentes, por ejemplo, hay un síndrome de Trousseau, que a veces el paciente se va a casa con warfarina y a pesar de que está anticoagulado, hace trombosis y hay que volver a darle heparina, ¿no? Y hay que darle heparina por largo tiempo. Son pacientes que hacen recurrencia de trombosis, y generalmente hay un NM oculto por ahí que hay que investigar. En las personas que tienen angina inestable o angina, infarto a miocardio, lo que han sufrido, han tenido angioplastía o bypass coronario, también requieren esta anticoagulación durante el procedimiento de circulación extracorpórea. Este medicamento, la heparina, no cruza la barrera placentaria, por eso el medicamento indicado en las personas que están gestando. Una persona que está gestando no debe tomar ningún anticoagulante por vía oral, salvo que sea la heparina. ¿Sí? La heparina endovenoso, subcutáneo en una gestante, y yo puedo suspenderlo 24 horas antes del parto, porque el tiempo de vida media de la heparina es corto. Y si por A o B sucede el parto antes, yo le he puesto hace 2 o 3 horas, pues tengo la protamina para poder contrarrestar el efecto. Pero es más manejable con heparina, no así con la warfarina, que su tiempo si yo suspendo hoy día, el efecto de la warfarina puede ser 3, 4, hasta 5 días. ¿Sí? Va a demorar, así como demora en actuar, también demora en eliminarse, tiempo más prolongado. Bien. ¿Cómo mido la heparina? Se mide con una sustancia que ustedes lo van a ver todos los días en su emergencia, en sus controles, que es el tiempo parcial de tromboplástina activada, el TPTA. Con eso mido la actividad de la heparina. Y el rango debe estar entre 1.8 y 2.5 veces lo normal. O sea, 1.8 veces más o hasta 2.5 veces más es el rango que yo debo mantener para que el paciente esté anticoagulado. Si está por debajo, va a haber un efecto anticoagulante, y si está por encima, puede sangrar. Entonces tengo que mantenerlo en ese rango, y es por eso que la dosis es individualizada, porque no puedo decir que todos los pacientes tengan la misma dosis con heparina ni con warfarina. Es impredecible el efecto. Suceden más hemorragias con la heparina no fraccionada o heparina estándar que con la heparina de bajo peso molecular, que hoy en día se utiliza mayormente y es más seguro, tiene mejor farmacocinética,
evita, se ve menos hemorragia, ¿no? Entonces, acá tenemos otro, el mecanismo de acción. Bueno, la heparina, como ya habíamos adelantado, se va a unir, ¿no?, a la antitrombina, se potencia el efecto y va a actuar sobre, inhibiendo el factor 10 y el factor 2, ¿no? Bueno, estos son ya la heparina de bajo peso molecular, que es un derivado de la heparina estándar, ¿no? Y que tenemos acá algunos conocidos como la enoxaparina, Clexane y la nodaparina, que son los dos más empleados en el MINSA y en eSalud, y se produce su efecto anticoagulante también por inhibición del factor 10 mediante la unión de este cofactor, que es la antitrombina 3, ¿no? Entonces, permite administrarse en dosis fijas, se administra menos tiempos al día, o sea, en profilaxis la administramos una vez al día, y como terapia administramos hasta 2 veces al día, cada 2 horas, y puede ser subcutáneo. El paciente puede ir a casa, como ustedes lo habrán visto en el COVID, el paciente era anticoagulado con esta heparina de bajo peso molecular, había menos riesgo de hemorragia, menos riesgo de algunas lesiones, incluso la osteoporosis, y no teníamos que emplear ningún método de laboratorio como ni el TPTA, ¿no?, ni el tiempo parcial de tromboplastina activada, ni el tiempo de protombina que lo utilizo en la warfarina. Ambos estos utilizan warfarina con el INR. El INR vendría a ser el tiempo de protombina que nosotros encontramos en sangre del paciente bajo la trombina, el tiempo de protombina normal, que es de entre 11 y 13, es lo normal. Si, por ejemplo, yo me tomo un examen de protombina y salen 16, pues divido 16 entre 11 o 16 entre 13. Y ese es el rango máximo y mínimo que debo tener, no más ni menos, ¿sí? Ese es mi rango normal, que generalmente es de 0,9 a 1,2, el rango normal de las personas con warfarina, ¿no? O 1, si quieres estandarizarlo, pero no más. Pero para mantenernos anticoagulados, si yo tuviera un problema de arritmia cardíaca, una valvulopatía, un antecedente de infarto miocardio, yo tendría que tener un INR entre 2 y 3 para decir que estoy anticoagulado, porque tengo antecedentes de haber formado un coágulo. Y para evitar que suceda la formación de los coágulos posteriores, debo mantener mi sangre anticoagulada. Recuerden, la anticoagulación no elimina ese coágulo ya formado, sino que evita la formación de nuevos coágulos, ¿sí? Eso, para evitar el coágulo, nosotros tenemos otros medicamentos que vamos a mencionar después. En forma sencilla, vamos a explicar esto. ¿Cuál es la ventaja de la heparina de bajo peso molecular frente a la heparina no fraccionada o estándar? Es que tiene una mayor disponibilidad, la duración de efecto es mucho mayor, puedo darle, decíamos, 1 o 2 veces al día nada más. En cambio, la fraccionada es un tiempo más corto, puedo administrarle más veces. No requiere controles analíticos, como habíamos visto, no requiere tromboplastina, ni de tiempo protombina. Hay menor posibilidad de producir trombocitopenia, hay menos riesgo de producir pérdida de masa ósea o osteoporosis, y en general esta administración es más segura. Puede irse a casa ambulatoriamente, podríamos manejarlo con este tipo de heparina, ¿no? Los riesgos de la heparina en general, de ambas o de todas las heparinas, claro, hemos dicho que la de bajo peso molecular es mucho menor, es que existe la hemorragia, es la principal toxicidad de las heparinas. Cuando la hemorragia es leve, no necesitamos poner heparina, solamente suspendemos la heparina y dejamos que se vaya estabilizando el tiempo de tromboplastina parcial. Si no sangra, claro, ¿no? Si sangra poco, el sangrado es pequeño y se puede controlar. Pero cuando el sangrado ya es leve, ¿no? O sea, si el paciente sangra y no para y hay riesgo de que pueda incrementarse, y bueno, ahí podemos poner la protamina, ¿no? Cuando hemorragia es grave, ahí ponemos protamina a dosis de 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina que se ha puesto. A veces ponemos 6.000 unidades, ¿no?, etcétera. Hacemos el cálculo y ponemos los miligramos de protamina de acuerdo con la cantidad de heparina que hemos empleado. Y la warfarina es un anticoagulante oral, es uno de los más empleados. Ya no deberíamos emplear este medicamento, pero todavía seguimos empleando porque hay nuevos medicamentos anticoagulantes orales que son más seguros, con menos riesgo, menos sangrado, pero hoy en día por el sistema de salud todavía seguimos empleando la warfarina. Tengan en cuenta que la warfarina es uno de los medicamentos
que causa más problemas en la medicina y es prácticamente un arte lo que se va a tener para poder administrar warfarina. Ustedes pueden tener trombosis o cualquier indicación de warfarina, infarto o una valvulopatía, y estoy seguro de que todos van a tener dosis diferentes. Muy pocos van a coincidir. Algunos, la warfarina viene de 5 miligramos. Algunos empiezan con media tableta o una tableta, dependiendo de la edad. Las personas mayores hay que tener cuidado porque la warfarina se liga mucho a las proteínas, 99%. Solamente 1% es el fármaco que tiene actividad farmacológica, ¿no? La redundancia, o sea, la fracción libre es la que actúa y la que causa el efecto terapéutico. Y el 99% se une a la albúmina y se va liberando de poco. Se libera. La unión a la proteína le da esa condición de poder actuar de forma prolongada, ¿no? Mientras más largo su unión a proteína, pues la actividad va a ser duradera, ¿no? Por eso le damos una vez al día y le damos en promedio 5 miligramos. Cuando son jóvenes empezamos con 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, el tercer día comenzamos a medir. Si vemos que nos pasamos de 3, tenemos que bajar la dosis o espaciarla. Le podemos dar media tableta diaria o a veces una tableta al día, mañana media tableta. Entonces, cada persona vamos a encontrar, la idea es encontrar un rango entre 2 y 3. Y es por eso que le digo que esto tiene que ser monitorizado en los primeros 15 días en forma diaria. Y después le vamos monitorizando semanal y después quincenal y llega un momento en que ya mantenemos el rango y mensualmente le citamos al paciente, ¿no? Porque ya sabemos, esto depende mucho de los factores de la alimentación también. Recuerden que las verduras tienen vitamina K y eso puede disminuir la actividad de la warfarina. Entonces, si un paciente viene, hay dos pacientes, un paciente que consume muchas verduras por costumbre, por hábito, por diferentes razones, y otro paciente que no le gusta la verdura. Yo tengo que adaptarme y no decirle que no coma verdura o que coma verdura. Porque generalmente antes se hacía eso, se les evitaba al paciente decir, bueno, no coma mucha verdura de hoja verde porque va a bloquear la actividad, y eso no funcionaba. Porque el paciente se adhería en los primeros días y después ya no cumplía el tratamiento y regresaba con complicaciones. Entonces uno tiene que adaptarse al paciente y tener presentes sus hábitos, porque son hábitos que va a ser difícil que a una persona que come mucha verdura le diga que no lo coma cuando tiene sus beneficios. Lo que tenemos que hacer es regular la dosis. A esa persona le daré una dosis un poco más alta y a la persona que no come le daré un poco de dosis más baja. Si es persona anciana, le daré un poco más baja porque el anciano tiene proteínas bajas. Recuerden, en aquellas personas desnutridas, personas que tienen proteínas bajas, menos albúmina, podría haber más fracción libre. Y la fracción libre podría ser un riesgo de toxicidad y producir sangrado. Además, que la persona adulta toma otros medicamentos que también podrían ser inductores o inhibidores enzimáticos. El problema acá es con un inhibidor enzimático, porque si tomas con rifampicina o un anticonvulsivante, una persona que tenga HIV va a inhibir el metabolismo de esta sustancia y va a acumularse y puede sangrar. Recuerden, la warfarina tiene un rango terapéutico estrecho, corto, ¿sí? ¿Ya han escuchado de esto? Algunos que tienen rango terapéutico muy alto, como la ventana de una catedral, por ejemplo, en alguna oportunidad, uno piensa a veces que los benzodiazepínicos tienen ventana muy estrecha y no es así. Uno puede tomar 5 diazepam, 10 diazepam, 15 diazepam, 20 diazepam, 30 diazepam y no se va a morir. Así es que no es un buen motivo para que se maten con diazepam porque no lo van a hacer. Tiene una ventana terapéutica muy ancha, pero ustedes tomen 2 warfarina y pueden sangrar. 3 warfarina, 4 o 5 warfarina y van a sangrar. Esos venenos de las ratas que le dan a la rata y sangran, tienen cumarinas. No, la warfarina tiene otra cumarina, pero le causa muerte por sangrado. Entonces, no podemos tomar 2 warfarinas, el doble de la dosis terapéutica. Si mi dosis es una pastilla de 5, si yo tomo 2 o 3, pues voy a sangrar, ¿no? Y este sangrado puede ser mortal si es que no me atienden inmediatamente. Si hay sangrado, vamos a ver cómo actuamos, pero tiene su dosis también, así como la heparina, si sangra como protamina, ¿no? También la warfarina tiene un medicamento que podamos administrar. Como inhibe la vitamina K a una enzima que es la epoxio reductasa de la vitamina K, pues el tratamiento antídoto será colocarle
Vitamina K, cuando el sangrado es digamos, leve, moderado, pero cuando el sangrado es grave y hay riesgo de vida, tenemos que administrarle, además de eso, otra sustancia, porque vamos a explicar que estos factores de población tienen un tiempo de vida media. Al administrar vitamina K, yo voy a sintetizar recién factores de la coagulación que favorezcan el efecto coagulante, y eso va a demorar. Entonces tengo que administrarle factores de la coagulación. ¿Y dónde están? En el plasma fresco. El plasma fresco tiene anticoagulantes que necesitamos para poder desencadenar la cascada de la coagulación y formar el coágulo. Entonces ahí sí administramos en un sangrado hemorrágico, en un sangrado grave que pone en riesgo la vida del paciente, además de vitamina K, empleamos plasma fresco congelados, ¿no? El tiempo de vida media lo tenemos acá. El que más tiempo de vida media tiene de los factores de coagulación es el factor 2. El factor 2 más o menos tiene promedio 50, 56 horas, quiere decir que va a durar pasado los 2 días. Y es por eso que se justifica el tiempo que demore en actuar la warfarina va a ser después del segundo día y el tercer día, mientras se consume el factor 2. Por ejemplo, yo tomo warfarina hoy día, yo no voy a sintetizar factores de coagulación que dependen de la vitamina K, porque mi warfarina ha bloqueado, ha inhibido a esta enzima, el epoxirrotasa de vitamina K, y de la vitamina K depende el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Entonces ya no voy a sintetizar, pero yo tengo todavía las que he formado antes de tomar. Y el tiempo de vida media de estos factores van a ser de 6 horas, de 24, de 36 horas y de 50 horas, 56 horas, que es el factor 2. Entonces voy a tener que esperar ese tiempo, que es el tercer día, para recién evidenciar el efecto de la warfarina. Por eso que el efecto es retardado, ¿no? Y mientras tanto, el paciente no puede estar esperando ser anticoagulado y por eso le doy heparina. La heparina actúa rápido. Y después puedo quitarle heparina porque es peligroso y no puedo mandarle heparina a la taza al paciente y le mando con vía oral, pero ya tengo mi INR, por eso demoro entre 3 y 5 días en ver que mi INR diario es controlado, ¿no? Si no controlo, esperaré un poco más hasta buscar la dosis exacta de la warfarina, ¿no? Cuando hay un problema de valvulopatía, nosotros buscamos una mayor anticoagulación de 2.5 a 3.5, ¿no? Una valvulopatía, por ejemplo, cardíaca protésica, una mecánica, entonces ahí la anticoagulación debe ser mayor. Recuerden, cuando las válvulas chocan con las plaquetas, la activan y esta activación libera ADP, XDP, tromboxano, y puede formar coágulos. Por eso hay que anticoagular a todos estos pacientes que tienen warfarina. Y a los pacientes hipertensos y todo esto, a veces damos antiagregantes. El hipertenso tiene otros problemas, ¿no? No tiene un flujo laminar de la sangre y puede activar las plaquetas al rozar, a chocar, y puede nuevamente causar trombos, émbolos y causar esos infartos cardíacos o infartos cerebrales. Bien, acá tenemos la farmacocinética, ya hemos ido hablando sobre eso, la dosis diaria, yo puedo administrarlo y eso es un arte que el médico tiene que ir viendo de paciente a paciente. La semivida también demora, por eso dije, cuando nosotros quitamos la warfarina, el tiempo va a demorar, porque la semivida o la vida media está a 60 horas. O sea, yo recién al tercer día, ¿no? Pasado eso, recién voy a estar seguro de que realmente dejé de tener efecto la warfarina. Y la unión de proteínas tenemos acá. Y el otro es de que se metaboliza en el hígado, en el sistema microsomal hepático, el citocromo P450, y tenemos que la unión a la proteína, ustedes han visto ya, el 3 a 4 es la isoenzima en la que la mayoría de los medicamentos, cerca del 50% de los medicamentos se metaboliza ahí. También algunos medicamentos se metabolizan en otros isoenzimas, por ejemplo el 2 y el 9. Hay medicamentos que se metabolizan en una isoenzima, en otras en 2, en 3, hasta en 4 enzimas. Pero una de ellas prevalece, por ejemplo estas, la mayoría, en 3 a 4. Y aquí se metabolizan los anticonvulsivantes, los antirretrovirales, las rifampicinas como el antituberculostático, la mayoría se metaboliza acá, incluso algunos alimentos o bebidas, por ejemplo la toronja que es el famoso pomelo, en otros lugares le llaman así, se va a metabolizar acá. Y esta fruta es un inhibidor enzimático.
Entonces, cuando en Chile se hizo ese estudio, la primera vez que se evidenció el efecto es que había poblaciones que comenzaban a sangrar, y cuando vieron que la población que sangraba eran los que consumían toronja. Hay algunos lugares donde consumen más toronja que en otros lugares, y la toronja, cuando la investigaron, era un inhibidor enzimático de 3 a 4. Entonces hay que conocer eso para decirle al paciente que debe evitar este tipo de sustancias, de alimentos, de jugos, de frutas, porque va a provocar una inhibición de la enzima que metaboliza la warfarina se va a acumular y puede llegar a un estado de toxicidad produciendo sangrado y a veces muerte del paciente si es que no hay nadie se da cuenta de que esto está pasando, ¿no? Entonces, puede haber interacciones, es el medicamento que más interactúa, hay que tenerlo presente, la warfarina es de alto riesgo, ¿no? Entonces, la toxicidad es la misma que otros anticoagulantes, ¿no? Tenemos la hemorragia, que es la principal toxicidad, y el riesgo aumenta si el paciente es quirúrgico, tiene gastritis, es anciano, y está tomando otros antiinflamatorios, etcétera, o firinolíticos, antiagregantes. Esto se va a potenciar el nivel de sangrado. Cuando el INR está entre 3, pero menor de 2, nosotros podemos suspender el medicamento y observar al paciente, no necesariamente darle la vitamina K y observarlo. Y acá comenzamos cuando tiene más de 5, lo que se recomienda es ya administrar vitamina K, pero cuando el sangrado es grave, nosotros, además de esto, como ya hemos dicho, debemos administrar plasma fresco congelado. ¿Por qué plasma fresco congelado? Porque tiene estos factores la población, que son el 10, el 9, el 7, el 2, que es importante para poder realizar la coagulación y producir el coágulo, ¿no? Bien. Y esta es la toxicidad en las embarazadas. No se debe dar porque puede producir abortos, puede producir hipoplasia nasal, algunas malformaciones, muerte intrauterina, etc. Y hay mucho riesgo. No se debe dar warfarina en el embarazo y para eso se debe dar heparina subcutánea. Bien, entonces hemos visto los clásicos que vemos en los hospitales. Ahora vamos a ver los nuevos, que ya no son tan nuevos, que son usados, pero lo que más se usa realmente, ¿no? En clínicas, en los sitios donde ustedes van a ver, que quizás cuando lleguen a ser internados ya el Estado pueda involucrar estos medicamentos en el petitorio nacional, porque hoy en día no lo hay. Inhibidores directos de la trombina actúan, estos son inhibidores directos. Recuerden que las anteriores no actuaban directamente, actuaban indirectamente, porque la warfarina inhibía la vitamina K para sintetizar factores de la coagulación. No actuaba directamente sobre el factor de coagulación, ¿no? Y esta sí actúa a nivel de la trombina, el DOSA actúa en dabigatran, y este es un inhibidor directo del factor 10. Recuerden que el factor 10 y el factor 2 son los más importantes para poder desencadenar la cascada de la coagulación, y justo esto a partir de esto se va a señalar lo que es la vía común, ¿no? El rivaroxaban y el apixaban son dos medicamentos anticoagulantes, nuevos anticoagulantes que, como ven acá en la gráfica, van a actuar de manera directa. La warfarina actuaba indirectamente, no actuaba sobre el factor de coagulación, sino actuaba sobre la vitamina K, que va a sintetizar estos factores de coagulación, pero estos actúan directamente sobre el factor de coagulación, el 10, ¿no? Y el 2. Y acá tenemos otros anticoagulantes orales, las ventajas y la ventaja, porque preferiríamos usar esos nuevos anticoagulantes que los cumarínicos, como la warfarina, porque los anteriores son de inicio tardío, ¿no? Dijimos que la warfarina iniciaba el segundo o tercer día, porque la dosis es variable. Habíamos dicho que uno puede tomar uno diario, otros pueden tomar la mitad diario, otros pueden intercalar uno diario, intercalar mitad, otros pueden dejar espacio. Realmente es un arte poder, y hay que tener experiencia en el manejo de estos medicamentos para poder administrar y poder pedir los exámenes y poder llegar a un rango terapéutico, conocer al paciente si tiene otros medicamentos, si pueden interactuar, si son inductores. A veces no son inhibidores que acumulan el medicamento, sino son inductores que hacen que el medicamento se elimine más rápido. Induce el metabolismo y se elimina el medicamento rápido, y la actividad del medicamento disminuye y hay que darle más dosis, ¿no? El margen terapéutico
de la warfarina. Puede ser peligroso que el paciente se dice, me olvidé, no sé si tomé o no tomé, y vuelve a tomar, y podría sangrar, ¿no? Además, su metabolismo con la forma avanza en la edad, ya no tenemos la misma cantidad de hepatocitos que causan el metabolismo hepático. Por eso nuestro metabolismo disminuye. A partir de los 50 años hay que tener mucho cuidado, disminuye. Igual que el riñón, ya no tenemos la misma cantidad de glomérulos que tienen ustedes, que tienen hiperfiltración. Ustedes no tienen una filtración normal, tienen hiperfiltración. En cambio, las personas de edad van teniendo menor filtración glomerular, su metabolismo es más lento, incluso cuando estudian la parte gastrointestinal, vemos que tenemos menos acidez, hay, ¿no? Hipocloridia, y hay muchos factores que intervienen en poder señalar de que podría haber una toxicidad, ¿no? Y el margen terapéutico, siendo estrecho, podría ser peligroso. No necesita antimonitoreo o monitoreo de laboratorio de los nuevos anticoagulantes, pero sí la warfarina necesita. La warfarina necesita de tiempo-protamina, tengo que tomarle tiempo-protamina. ¿Y cómo lo tomo? ¿A qué hora le pido? La warfarina generalmente 4 y 5 de la tarde, y a las 6 de la mañana yo le pido el examen de control. Más o menos debe haber un margen entre 8 a 14 horas desde la última dosis del paciente, ¿no? Y la heparina yo lo tomo en intermedio. Por ejemplo, si la heparina le doy cada 2 horas, cada 12 horas, 6 de la mañana, 6 de la tarde, a mediodía le tomo la mitad de la fracción. Si le doy cada 6 horas, 6 de la mañana y 12 de mediodía, le tomo la mitad de ese intervalo. Siempre a la mitad le tomo la tiempo-protomina parcial activada en caso de heparina y la protomina en caso de que sea warfarina. Estos medicamentos no tienen tantas interacciones medicamentosas como sí lo tiene la warfarina. Tiene gran cantidad de interacción farmacológica, incluso dietética, que habíamos dicho con el pomelo, etc. Porque se metaboliza en la isoforma, en el isocromo más frecuente, que es el 3A4. Actúa directamente inhibiendo la epoxia reductasa vitamina K. Indirectamente, no actúa, no es un inhibidor indirecto como lo son los anticoagulantes orales nuevos. Y en relación a los parenterales, pues son orales, es más fácil de que salga el paciente a casa y no actúan de manera indirecta, sino de manera directa inhibiendo el factor 2 y el factor 10. Bien, ventajas sobre los anticoagulantes cumarínicos. ¿Cuáles son las ventajas de estos orales? Es que no dependen de ninguna molécula para ejercer la acción, son directos, neodirectos, tienen un único blanco terapéutico, o actúan en el 10 o actúan en el 2, de manera que la hemorragia, la posibilidad de hemorragia es menos. Su dosificación puede ser 1 o 2 veces al día, es más práctico. Actúa rápidamente, no tengo que esperar 2 o 3 días, ¿no? No tengo que hacer ningún control de laboratorio. La vida media es corta, no como la warfarina, que recién al tercer día de suspender podría yo tener problemas incluso, ¿no? Y no necesita de controles periódicos y su interacción con otro fármaco pues es más escasa, ¿no? No hay mucho problema de interacción, sí interactúan, pero es menos frecuente, ¿no? Y vamos a ver ahora, esos son los anticoagulantes, los antiagregantes. De forma práctica hemos puesto acá las cosas más usadas en los hospitales para no llenarnos de medicamentos que realmente no lo manejamos. Solamente he puesto medicamentos que manejamos tanto en el ministerio como en salud para poder recordarse y conocer en forma práctica cómo debo administrar. Por ejemplo, dentro de los antiagregantes plaquetarios habíamos dicho que cuando sucede la lesión, primero se adhiere y luego se agregan más plaquetas para formar el trombo, el coágulo permanente, y gracias a la actividad de la fibrina que los une y les hace sólido y más estable. Y ahí viene el factor 13 que le va a dar estabilidad permanente al coágulo hasta que se disuelva por medio de las fibrinolas. Bien, tenemos acá los que intervienen la vía del ácido araquidónico. Recuerden, cuando hay un daño de pared, el ácido araquidónico, el fosfolípido de membrana, perdón, se convierte en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico tiene dos vías: la vía de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa es la que me va a formar el tromboxano A2, realmente la ciclooxigenasa 1. Y por la vía de la lipoxigenasa, ustedes lo van a ver cuando lleguen a asma, se van a liberar leucotrienos. La vía de la ciclooxigenasa es la vía de las prostaglandinas, y la vía de la lipoxigenasa es la vía del leucotrieno, que son los que causan espasmo bronquial, ¿no? Entonces, por eso la aspirina está contraindicada
indicada en los asmáticos, porque si yo bloqueo la vía de la ciclooxigenasa, van a activarse la vía de los leucotrienos y puede haber de la vía de la liposuccinasa, y puede haber gran liberación de leucotrienos produciendo vasoespasmo. Entonces tenemos acá la aspirina, los que incrementan el AMP cíclico, la prostaciclina, los inhibidores de la reacción plaquetaria inducida por el ADP, que hemos visto, recuerdan que el ADP es liberada del gránulo denso, bloqueando su unión al receptor. Tenemos al clopidogrel, que es el más conocido, se usa actualmente, es muy bueno, el Plavix, ¿no? Y algunos inhibidores de receptores plaquetarios. Dijimos que las plaquetas, cuando se activan y se libera tromboxano y ADP, expresan un receptor y este receptor se une a otra plaqueta por medio de la actividad de la fibrina. El fibrinógeno se activa y se convierte en fibrina. Esta unión entre plaquetas es más estable, y justo en esta unión donde actúa el fibrinógeno para convertirse en fibrina, actúa el abscisimato. Entonces el abscisimato también inhibe, es un antiagregante plaquetario, evita que esta unión entre plaquetas sea estable y el coágulo sea más débil. Bien, tenemos acá, para poder describir algunos de ellos, el ácido acetilsalicílico, que es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Es el primero y es el prototipo. Todos las investigaciones sobre antiagregantes van a utilizar como patrón estándar o comparativo al ácido acetilsalicílico, ¿no? Es el más antiguo, pero además es el de elección y el prototipo. Siempre se emplea, es uno de los más consumidos a nivel mundial y tiene sus indicaciones apropiadas y sus contraindicaciones, pero es uno de los medicamentos más usados, ¿no? Su absorción es en el estómago, en el duodeno, se liga a la albúmina muy alta, en 90-95%. Su eliminación es prácticamente renal, filtración y secreción del túbulo proximal. Y fíjense ustedes, las preguntas de examen están todo resaltado. Inhibidor irreversible. Se une a esta enzima, a la COX, de manera irreversible, de forma de que no se va a poder sintetizar tromboxano. Si no se sintetiza tromboxano, que después se acumula en las plaquetas, no vamos a poder tener la agregación plaquetaria, porque este tromboxano favorece la agregación plaquetaria. Entonces yo inhibo le doy aspirina, me bloquea la COX de manera irreversible, no se sintetiza tromboxano, y este es el mecanismo por el cual nosotros aprovechamos para poder para evitar la formación de coágulos. Es 100 a 170 veces más potente que el COX-1. Cuando nosotros bloqueamos la COX, como AINE, la aspirina dosis alta de 500 bloquea la COX, tanto la 1, la 2, la 3, bloquea la COX. Pero cuando le doy a dosis baja, entre 70 a 325, ya no tiene actividad sobre la COX-2, ¿no? O es mínima, porque igual hay reportes de gastritis, ¿no? Pero la actividad es menor, no te va a calmar el dolor. Pero a dosis de 500 sí te calma el dolor. Actúa en la 2, bloqueando la COX-2 para inhibir la eliminación de los prostanoides, y también bloquea la COX-1. A dosis baja solamente tiene actividad sobre la COX-1, tiene más afinidad por la COX-1 que por la COX-2, de manera que solamente va a causar un efecto antiagregante plaquetario. Y es por eso cuando ustedes comparan, por ejemplo, en el motivo de la clase, cuando comparan con los COPSID tenían problemas de infarto, ¿no? COPSID salió en el 2004 en Europa, en Estados Unidos se salió de mercado porque causaba muertes relacionadas a infarto miocardio e infartos cerebrales. En el Perú lo seguimos usando 4 años más, hasta el 2008, porque no había forma de demostrar que se moría nuestra gente, porque no había estudios, ¿no? Y como no había estudios, la empresa y el colegio médico y el MINSA se aprovecharon intereses para seguir usándolo 4 años más y no sabemos cuántos muertos habrá habido. La COX-2 es prácticamente, como su nombre me lo dice, bloquea la COX-2, no bloquea la COX-1, ¿no? Entonces, como no bloqueaban la COX-1, bloqueaban la COX-2, había más liberación de tromboxano A2, porque no los tocaban. El tromboxano A2 se liberaba más, y el tromboxano A2 era un agregante plaquetario. Por eso es que estas personas que tomaban COX-2, que eran obesas, eran diabéticas, hipertensas, tenían un problema cardiovascular,
hacían eventos cardiovasculares y se morían. Y es por eso que le sacaron de mercado a estos medicamentos. Hoy en día hay dos, la cual no se ha demostrado problemas, pero cuando ustedes van a recetar una COX-2 que todavía hay, fíjese de que no sea una persona diabética, hipertensa, que tenga problemas cardiovasculares, que sea obesa, que tenga varices, que tenga problemas de arritmia o eso, porque puede ser peligroso al administrar eso y puede ser peligroso, ¿no? Entonces, a una persona joven no hay problema, podemos darle sin restricción, pero teniendo en cuenta que podría existir estos problemas con estos medicamentos. Entonces, acuérdense, bloqueo irreversible, y este bloqueo va a durar durante todo el tiempo de vida de las plaquetas, ¿sí? Bien, el ácido salicílico, vemos acá, actúa breve, es rápido, 30 minutos a 1 hora, su pico máximo, y de ahí disminuye ese efecto, pero la duración, el efecto que causa, el daño que causa sobre las plaquetas es permanente, hasta que la plaqueta muera y pueda renovarse. Diariamente, el 10% nosotros de plaquetas podemos formar, se va muriendo 10% y vamos cambiando, y de manera que si yo tomo hoy día, pues voy a comprometer a mínimo el 90% de mis plaquetas, y es suficiente como para producir un sangrado si es que tengo un corte, una herida o una operación. Por eso te decía que debemos preguntar a los pacientes quirúrgicos cuando llegan a emergencia si están tomando aspirina. Muchos lo toman y podrían sangrar durante sala de operación. Bien, y estas son las indicaciones. ¿Quiénes toman? Pues los que tienen problemas como angina inestable, infarto de miocardio, ACV isquémico, ¿no? Una isquemia cerebral transitoria, arritmias, valvulopatías y todo esto, ¿no? Y algunas contraindicaciones que hemos dicho, los asmáticos, ya sabemos por qué, ¿no? Los que tienen úlceras porque pueden sangrar, ¿no? Los que han sido recién operados, los que tienen problemas renales, porque recuerden, se filtra por el riñón, se puede acumular, y los menores de 6 años hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así como los prematuros, los recién nacidos. Bien, interacciones. Si yo lo tomo con otros medicamentos, puedo potenciar la hemorragia, por ejemplo, lo tomo con un antitrombolítico, con otro AINE. Nefrotoxicidad, como se metaboliza se elimina por riñón. Si yo tomo con unos otros medicamentos, podía potenciar este efecto nefrotóxico y podía disminuir el efecto antihipertensivo si le doy al paciente que está tomando bloqueadores, IECA y ARA, disminuye el efecto antihipertensivo de estos medicamentos, la aspirina. El clopidogrel y el Plavix son dos medicamentos que se emplean mucho en los hospitales de salud y MINSA. Es un profármaco, o sea, necesita metabolizarse para convertirse en fármaco, y su acción no es inmediata. Es decir, si yo le pongo un caso y le digo al paciente, llega un paciente con una angina y diagnosticamos después un infarto, ¿qué le damos? ¿Clopidogrel o aspirina? La aspirina actúa rápido, hemos dicho, 30 minutos ya tiene su pico, 1 hora y después se va. El clopidogrel demora 2 a 3 días. No le puedo dar clopidogrel, se va a morir el paciente. Entonces, le voy a poner el caso clínico. Lo mismo en una trombosis, he dicho. ¿Cuál de los de la heparina actúa rápido y cuál el anticoagulante que demore en actuar? No le puedo dar ese anticoagulante porque tengo que decidir en ese momento qué terapia puedo usar. Las preguntas de esta clase son fáciles. Por eso quiero más que lo entiendan, porque si ustedes quieren leer esto, pues hay muchas. Puedo leer una semana y nunca van a terminar de leer todos los anticoagulantes. Pero no se trata de eso, se trata de que puedan entender y cuando ustedes vayan a emergencia a tomar decisiones y saber por qué toman decisiones. La idea es entenderlo para poder retener esos conocimientos y cuando vayan a emergencia puedan tomar decisiones y tener cuidado con el empleo de medicamentos. Porque yo puedo leer mucho hoy día y mañana salgo y no me acuerdo porque ha sido teoría. No lo asimilo, tengo que ser práctico. Y esta practicidad me permite poder leer cualquier libro y poder entender lo que estoy leyendo para poder aplicarlo a mis pacientes en caso los necesiten. Entonces, el clopidogrel va a inhibir que se una este ABP a su receptor, ¿no? Para poder actuar. Y esa es la forma de cómo interviene. Y como dice acá, su efecto es muy lento, ¿no?
demorar 2 a 3 días y su efecto máximo es en 4 a 7 días y va a persistir hasta por 7 días. Produce una inhibición irreversible, ¿no? Una inhibición irreversible de la agregación plaquetaria. Entonces, también tenemos que tener cuidado y preguntarle al paciente si está tomando este medicamento para tener en cuenta, porque el paciente podría desangrar. No está indicado en casos agudos, como le dije, ¿no? La aspirina sí, actúa rápido. Este no actúa rápido, demora 2 a 3 días. Y sus indicaciones podría ser infarto, miocárdico o cerebral, ¿no? Podríamos dar a veces combinación. Damos aspirina y clopidogrel, así como doy heparina, doble anticoagulación, heparina y warfarina. Pero sé por qué le estoy dando. Y también debería dar clopidogrel con aspirina. También sé el mecanismo que estoy dando. Uno actúa rápido y el otro me va a actuar después. Esto, ya para mandarlo a casa, lo mando con su clopidogrel, pero sé que no va a actuar rápido. Pero la aspirina sí, y me puede salvar la vida. Y acá dice suspender el clopidogrel 7 días antes de una intervención quirúrgica, porque el bloqueo es irreversible, la inhibición es irreversible. ¿Sí? Bien. Por último, fibrinólisis. Fibrinólisis, como su nombre dice, la lisis de la fibrina. Vimos que el coágulo, este coágulo no permanece. Hace poco me operaron y probablemente, bueno, he formado un coágulo. Ese coágulo no va a morirse conmigo, se va a disolver. Y se disuelve cuando se repara el tejido. Cuando se repara el tejido, el endotelio reparado elimina una sustancia que se llama un plasminógeno tisular. Este plasminógeno tisular, fisiológicamente los medicamentos imitan, la mayoría de los medicamentos imitan a estas sustancias naturales endógenas. Ustedes han escuchado los neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, hay en fármaco, ¿verdad? Pero tenemos endógenamente. Y lo tenemos en fármaco para la acción rápida y administrar en caso sea severo para salvar una vida. En caso de un paro cardíaco, de paciente en UCI, tenemos adrenalina, noradrenalina, paciente chocado. Porque nuestro sistema endógeno no es suficiente para poder contrarrestar ese efecto. Ya se rompió el equilibrio de la homeostasis. Lo mismo acá. Si yo tengo un infarto ahorita, lo de mi operación, probablemente mi plasminógeno tisular lo haya disuelto, el coágulo que he formado cuando me operaron. Pero, ¿qué pasa si yo hago un infarto ahorita, un coágulo? El plasminógeno tisular no se va a activar y se va a activar en pequeñas cantidades. Pero si yo preparo esto en biología molecular, por método de ADN recombinante, y lo tengo en frasco, que antes costaba $2.500 cuando salía cada frasco, pero para salvar la vida no era nada, ¿no? El precio no era nada. Y el seguro lo comenzó a aplicar, y esto tiene tiempo. Tenemos el anteplace. Cuando yo era alumno había la estreptoquinina, la oroquinina, pero producía sangrado. Producía sangrado y era terrible usarlo. Ahora utiliza el anteplace. El anteplace es el plasminógeno tisular endógeno en grandes cantidades. Si yo tengo un infarto, en las 3 primeras horas, si me administro esto, lo disuelve el coágulo y me salvaría una vida. Entonces, esto salva vidas. Nuestro hospital ha sido acreditado hasta hace menos de un mes como uno de los 3 hospitales en Lima que tiene protocolos estandarizados para poder atender a estos pacientes que tienen infarto cardíaco o infarto cerebral. Y no es nada del otro mundo y ustedes lo van a aplicar. Lo que pasa es que a veces el Estado no los compra en suficiente cantidad y esto pues tiene consecuencias fatales porque es la vida. Entonces, aquellos que tienen infartos cerebrales o cardíacos, administramos anteplace y disuelve el coágulo, lo disuelve, ¿sí? Y eso se trata, porque va a convertir el plasminógeno en plasmina, y la plasmina es la que actúa sobre esa fibrina que causó el coágulo y lo va a disolver, lo va a hidrolizar, va a romper esa malla de fibrina. Eso es lo que hace el anteplace. Y esta es la parte que nosotros llamamos fibrinólisis, ¿no? Es un activador tisular del plasminógeno, ¿no? Que es un estimulante fisiológico de la plasmina, que es enzima liberada por las células endoteliales. Mis células endoteliales que se han reparado va a liberar esto para poder disolver el coágulo que a mí me ha causado la operación. Pero si yo tengo un infarto, esa cantidad es pequeña, pero tengo que administrarme. Obviamente el plasminógeno tisular, que es el anteplace, para disolver el coágulo. Ahora, después, ¿por qué no lo administramos? Ahora dicen hasta 4 horas. Después no, porque ya existe necrosis. El tejido ya muerto, por más que le disuelvas el
coágulo, el tejido está muerto. Si es cardíaco, va a quedar con insuficiencia cardíaca, con muerte de arritmia, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y ya no tiene mayor ventaja disolver el coágulo porque podría causar más bien un sangrado. La ventaja de esto, en que no produce sangrado mayor, es porque no actúa sobre el fibrinógeno, actúa sobre la fibrina, es selectivo. Porque si actuara sobre el fibrinógeno, rompería esa homeostasis y causaría sangrado, ¿verdad? El fibrinógeno es uno de los factores que está circulando en sangre de forma líquida y que cuando se forma el coágulo se une a las plaquetas para poder causar esa solidez, esa estabilidad en la plaqueta, y eso se llama fibrina. Cuando se activa ese fibrinógeno se convierte en fibrina. Bien, y acá tenemos las generaciones. Cuando yo era alumno le decía, utilizábamos esto, causaba sangrado, era terrible usarlo, y ahora tenemos el anteplasia y el reteplasia, ¿no? Entonces, la ventaja que produce eso, recuerdo que le dejo acá el primer costo, todavía es elevado, pero ya no es tanto. Esta ampolla era carísima, pero nada se compara con la vida si nosotros vemos que realmente la salud pública debe tener ventaja. Y hago énfasis en eso porque siempre escucho de que cuando uno hace pedidos de medicamentos, yo veo antibióticos, trabajo en UCI del hospital, todo lo que es el paciente grave, pero manejo antibióticos, y hay antibióticos muy caros, pero salvan vidas. Entonces, la mayoría lo ve como costoso y realmente no debemos pensar así. Yo creo que existe un menosprecio por la vida, por la salud, y por eso que no tenemos muchos medicamentos, porque nosotros mismos, cuando llegamos a ser gestores, directores o jefes de departamento, eso, tratamos de ahorrar como si fuera, no sé, y después muchas personas se lo están robando. La idea es tener un sistema de salud que sea eficiente, que el paciente ingrese, tenga un diagnóstico rápido, le dé tratamiento oportuno y tratamiento indicado para poder salvarle la vida. Dar las mejores opciones al paciente para salvar la vida. Y eso no es costo, es eficacia. Porque si el paciente que no le administra el anteplasia va a quedar hemipléjico o con problemas cardíacos, dependiente, no va a ser productivo. Va a tener una familia detrás que dependían de él y ahora él va a depender de la familia. Eso es un costo social muy grande. Y si el trabajador es del Estado, el Estado le va a pagar a él una pensión en la cual no va a ser activamente productivo. El costo es mayor, social, económico, para el Estado y para la familia. Y el beneficio es mayor. Y siempre, como yo trabajo en UCI, hemos convencido a los directores para comprar medicamentos buenos y diagnóstico bueno de biología molecular, porque yo le digo a un paciente que viene hoy día mismo yo puedo saber qué microorganismo es y qué tratamiento dirigirlo, hoy mismo, que se llama el PCR múltiple, que es un panel. Pero si yo no tengo esto, no quiero invertir, a los 5 días cuando sale el antibiograma, recién yo voy a saber qué microorganismo y recién ese día darlo. ¿Y cuánto tiempo me va a esperar ese paciente crítico? Al 5 días o se murió, o se chocó, o las probabilidades de sobrevida van a disminuir, o las secuelas, y la estancia hospitalaria va a ser mayor. Pero si yo le doy tratamiento rápido, el paciente rápido se va a su casa, la cama en la cual se quede un mes o 20 días, el paciente ya en 15 días va a estar en su casa, y esos otros 15 días de cama puede ocupar al otro paciente de emergencia. Los beneficios son mayores. Pensar en costo-beneficio. En otros países realmente emplean esto en toda salud pública, y cuando ustedes sean directivos no piensen en costo, piensen en bienestar de la salud pública, porque eso es lo que nosotros hemos venido a formar. Y ya para terminar, bueno, eso es todo, ¿no? Gracias. ¿Preguntas?